El pequeño poblado de Grimwald, en el corazón de una tierra devastada por la peste negra, yacía bajo la sombra de la muerte. El hedor a carne putrefacta y el eco de los sollozos de los moribundos llenaban el aire. Los campos que alguna vez habían sido verdes y prósperos ahora eran terrenos baldíos, invadidos por ratas que llevaban consigo la enfermedad mortal. Pero no era solo la peste lo que aterrorizaba a los habitantes de Grimwald. Había algo más, algo peor, una sombra oscura que se arrastraba por las calles cada noche. Los pocos aldeanos que aún respiraban hablaban en susurros sobre la sombra. Al principio, fue solo un rumor, una historia contada por aquellos que estaban al borde de la locura. Pero pronto, todos en Grimwald la vieron. La sombra no pertenecía a ningún ser viviente. No era el reflejo de una criatura, sino una entidad en sí misma, una oscuridad que se deslizaba entre las casas, siempre al acecho, siempre observando. Nadie sabía de dónde venía ni qué era. Solo sabían que donde la sombra se detenía, la peste seguía con más fuerza. Las casas que tocaba quedaban vacías al amanecer, con cadáveres cuyas almas parecían haber sido devoradas, sus ojos abiertos, llenos de un terror indescriptible. Una noche, después de la caída del sol, la sombra se hizo más audaz. Comenzó a adentrarse en las casas, tomando formas imposibles, deformándose para caber por cualquier rendija. Los aldeanos, consumidos por el miedo, comenzaron a dejar ofrendas en sus puertas. Alimentos, monedas, incluso animales, con la esperanza de apaciguar a la entidad. Pero nada funcionó. El sacerdote del pueblo, el padre Bernard, era el único que parecía no temerle. Decía que la sombra era un castigo divino, una manifestación del pecado de la humanidad. Pero cuando la sombra apareció en la iglesia, incluso el sacerdote sintió el frío mortal de su presencia. Aquella noche, el padre Bernard desapareció sin dejar rastro, y en su lugar, la sombra pareció crecer, oscureciendo más aún el ya lúgubre cielo sobre Grimwald. Desesperados, los aldeanos decidieron huir. Los más valientes se armaron con antorchas y se reunieron en la plaza del pueblo para enfrentarse a la entidad. Cuando la sombra apareció, un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Las llamas de las antorchas parpadearon, como si estuvieran a punto de extinguirse, y el aire se tornó denso y pesado. La sombra se movía con una inteligencia propia, eludiendo los ataques de los aldeanos. Entonces, una figura se destacó en su interior, tomando la forma del padre Bernard, su rostro contorsionado en una mueca de dolor y horror. Era como si la sombra lo hubiera atrapado, absorbido, y ahora lo utilizara para alimentar su poder. Uno a uno, los aldeanos cayeron, no por la peste, sino por el miedo que los consumía al enfrentarse a algo tan antiguo y poderoso que no podían comprender. Los pocos que lograron escapar contaron que la sombra se disolvió con el amanecer. Pero nunca olvidaron las palabras que resonaron en sus mentes antes de que se desvaneciera: soy la peste. Soy el juicio. Y vendré por todos ustedes. El pueblo de Grimwald nunca se recuperó. Los pocos sobrevivientes se dispersaron, llevando consigo la historia de la sombra que acechaba en la noche, una entidad nacida del sufrimiento y la muerte, que alimentaba su existencia con el miedo y la desesperación de los vivos. Con el tiempo, Grimwald fue olvidado por el mundo, sus ruinas consumidas por la naturaleza, pero en las noches más oscuras, algunos dicen que todavía pueden ver una sombra deslizándose entre los árboles, buscando nuevas almas que devorar.